en este modelo que vamos a ver hoy, es verdad que el tiempo que tenemos es limitado para hacer un modelo complejo desde cero, con lo cual voy a intentar ser conciso y centrarme en los aspectos más interesantes que es necesario conocer para entender este modelo y sobre todo para entender el potencial que tiene el modelo. Entonces voy a hacer un ejemplo basado en un ejemplo de los que están ya resueltos en la librería de modelos ejemplos que trae Consol, y en particular dentro del bloque del diseño de baterías o del módulo de diseño de baterías hay una parte que es tratamiento o gestión térmica de baterías, y voy a resolver el modelo batería de ion de litio 3D con aspectos térmicos. En particular, lo que queremos diseñar aquí es una batería, como se ve en la ilustración, una celda del formato 18650 en un ambiente en el que hay convección forzada de aire, en este caso, que se utiliza para hacer el control térmico de la batería para evitar que esté caliente durante ciclos de carga y descarga. Y este tipo de modelo pues, se podría adaptar luego a packs de baterías para tener más o menos celdas y poder hacer esa gestión térmica. Para poder resolver este modelo, sin embargo, vamos a empezar cargando el modelo que aparece aquí, que se llama Lithium Battery 1D for Thermal Model. Es decir, vamos a partir de una base ya de un modelo de baterías de iones de litio, que si no lo tenéis, pues le podéis dar directamente a abrir y nos genera un modelo prediseñado de batería básica sobre el cual vamos a establecer la parte de la gestión térmica. Este modelo el modelo que acabamos de abrir, es el modelo base de una batería de iones de litio en una dimensión, digamos, es un modelo 1D que abarca tres dominios fundamentalmente. El central se centra en el separador electroquímico, y luego tenemos ánodo y cátodo, o electrodo negativo, electrodo positivo. En este caso, el electrodo negativo, aquí tenemos la lista de materiales, que está pensado para ser un electrodo de grafito, y el positivo para ser una batería de LMO, es decir, óxido de manganeso con estructura, óxido de manganeso y litio con estructura espinel para el electrodo positivo. Aquí está marcado a la izquierda. Y tenemos un electrolito líquido con una mezcla 3,7 de etilcarbonato, etilmetilcarbonato, con 1 molar de hexafluorofosfato de litio. Bueno, pues este tipo de modelos es un modelo básico para una batería 1D. Doy por sentado que más o menos se conoce y que, bueno, siguiendo otros seminarios que ya hemos visto anteriormente, se podría construir de manera más o menos sencilla. Y vamos a intentar ampliar este modelo, hacerlo un modelo 3D con acoplamiento térmico. Para ello, lo que vamos a hacer pues, va a ser añadir una física, o mejor dicho, perdón, un componente adicional, ¿vale? Vamos a añadir sobre este componente 1D, vamos a ir aquí arriba, vamos a añadir un segundo componente 3D, que me aparece justo aquí. Y este componente 3D, que ahora mismo no tiene ninguna física, le vamos a añadir dos bloques de física. Primero, un bloque de física a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos añadirle física de em, transporte de calor en sólidos y fluidos, es decir, vamos a colocar una batería sólida, una celda de 18650, y la vamos a refrigerar con aire. Por lo tanto, la interacción entre el calor que se transmite del sólido al fluido, añado el componente 2, y también vamos a utilizar una física para modelar el fluido o el movimiento de ese aire, de ese fluido, dentro del compartimento de refrigeración para llevar a cabo el acoplamiento correspondiente. Para ello vamos a hacer un modelo solo va a ser aire, por lo tanto es una single phase, y dentro de single phase vamos a intentar trabajar a velocidades moderadas, por lo tanto flujo laminar. Y sobre esto vamos a necesitar añadir también un módulo de multifísica, ¿vale? Aquí en módulo de multifísica
En dominio vamos a asegurarnos que tenemos el acoplamiento de flujo no isotérmico. ¿De acuerdo? Esta va a ser la base de mi modelo, un modelo 3D, componente 2, que se va a alimentar del componente 1 de la batería de litio que en principio tenemos de partida. Vale, para ello, bueno, pues voy a intentar ir, no me da tiempo a hacerlo de todo, voy a intentar ir más o menos rápido, voy a cargar parámetros, voy a cargar propiedades que necesitamos. El modelo ya tiene parámetros, tiene una lista de parámetros asociados a la batería en ion de litio que viene de partida. En este caso viene, por ejemplo, las dimensiones de la geometría 1D, viene las conductividades correspondientes a los diferentes materiales, las densidades de los materiales, las capacidades caloríficas, las temperaturas de entrada y de salida y una serie de propiedades necesarias para modelar la propia batería. Nosotros vamos a añadir un segundo paquete de parámetros que lo tengo preparado en este caso en el escritorio, que serían los parámetros para la celda. Y estos parámetros que tenemos aquí, pues podéis ver que son dimensiones H del conector y R del conector, dimensiones en coordenadas cilíndricas para el conector de corriente y en general parámetros geométricos para diseñar mi celda y la velocidad de entrada Vin del aire que en principio voy a utilizar para refrigerar mi sistema. ¿De acuerdo? Vale. Partiendo de estos parámetros geométricos, puedo empezar a construir mi modelo. La construcción del modelo yo la haría directamente aquí en el componente 2, sería un modelo 3 dimensiones. Bloque por bloque se puede ir construyendo. Además, si tenéis el tutorial, podéis simplemente seguir las instrucciones correspondientes. Yo en este caso voy también a importar esta geometría y la voy a describir un poco para intentar ir más rápido. Aquí, geometría, y os la muestro. Necesitamos un modelo, cierro por aquí para que se vea bien. Y que tengo a la derecha. ¿De acuerdo? Este modelo representa una carcasa, bueno, no sé si de plástico, de cualquier material, en el que está construido, en el que están, digamos, insertadas media celda. Vamos a utilizar, por supuesto, parámetros o las propiedades de simetría, es decir, que podríamos considerar que esta superficie que estoy indicando es simétrica y, por lo tanto, lo que ocurre en este lado ocurre de manera simétrica en el otro e igual por la superficie que tengo en el otro extremo. De tal manera que esto realmente sería un pack de baterías donde las baterías están suficientemente separadas entre sí para tener espacio de refrigeración, porque este sistema requiere una adecuada refrigeración de las baterías. Esta superficie de la izquierda de este paquete sería la zona de entrada del fluido, en este caso el aire, y esta pequeña sección al otro lado del módulo, un poquito más estrecha, esta de aquí, sería la región por la que sale el aire. No necesitamos establecer propiedades del material, no sé si plástico o lo que sea, que sería el contenedor de las baterías, pero en general lo que tengo es un diseño en 3 dimensiones de los diferentes componentes. Luego es bastante aconsejable para poder trabajar con este tipo de sistemas complejos de utilizar, o sea, de tener claro qué apartado, qué zona es cada, como tenemos, digamos, tenemos la zona de la batería, tenemos los conectores, tenemos la zona donde pasa el fluido, vamos a tener que hacer referencia a esos dominios de manera continua. Por lo tanto, es bastante aconsejable trabajar con definiciones de esas zonas, de esos dominios. Entonces, por ejemplo, aquí si nos vamos a componente 2, en definiciones, botón derecho, podemos hacer selecciones explícitas en este caso, de las diferentes partes de mi sistema. Por ejemplo, voy a generar una selección explícita para el flow compartment, ¿vale? Para el compartimento por el que circula el flujo. Y sería, lo estoy señalando aquí, este de aquí, ¿vale? Lo que está ahora mismo señalado en azul, en este caso es transparente, pero queda más o menos claro, pues es el compartimento por el que va a circular el fluido para la refrigeración correspondiente. Voy a añadir otra selección, por ejemplo,
Active Battery Material. Me ha dejado ahí una mayúscula. ¿Vale? El material activo de la batería. El material activo de la batería es, evidentemente, esta zona de aquí. La media batería, el medio cilindro, no el tubo inicial, o sea, el tubo central, perdón, porque ese tubo central normalmente se refiere a un mástil, a una varilla, puede ser de plástico, de cualquier material. Nosotros lo vamos a modelar como si fuera nylon, que se utiliza para enrollar la batería sobre sí misma y formar el cilindro. Vamos a tener también, voy a hacer otra selección y así voy comentando los diferentes componentes. Voy a tener también los conectores. En este caso, el conector sería este dominio de aquí, este dominio 3D, que en principio es una, bueno, pues donde se conecta el polo positivo, ¿no? O la borna positiva de mi batería para poder cerrar el sistema. Normalmente las baterías lo que tienen es una borna positiva, esa de ahí, a ver si la puedo seleccionar, esta que está aquí seleccionada, y la borna negativa es toda la carcasa de acero que cubre la propia batería y que normalmente se separa o se aísla mediante una funda de plástico. Después voy a poner otro dominio para poder también primero explicar y entender bien. Aquí se llama en inglés el mandrel, que realmente es el mástil, es decir, esta vara de plástico central que en principio sirve como soporte para poder enrollar la batería sobre sí misma. Y voy a añadir una sección ya no de dominio, sino de frontera, es decir, de boundary, que me voy a referir a esta superficie de aquí, que va a ser la superficie por la que va a entrar el inlet, por donde va a entrar el fluido refrigerante. Luego voy a establecer también la sección de salida, la llamo outlet, que va a ser, como hemos dicho, a ver si giro bien, esta zona de aquí. A ver, perdón, la pongo como frontera y ahora sí me deja seleccionar esta de aquí. Y otra selección que sería los planos de simetría con doble M. Los planos de simetría, que también van a ser las fronteras, en este caso, esta y esta frontera de aquí. Y por último, creo que solamente me faltaría añadir, esto no va a hacer falta, va a ahorrarnos mucho tiempo después. Por último, la can, en este caso, o la carcasa de acero que está relacionada con el material de acero que recubre la batería. Que, a ver si soy capaz de cogerlo. Serían lo voy a escribir porque es más fácil, si no, no lo voy a conseguir. Las voy a poner aquí en la lista y vamos a poner desde la 7 hasta la 9, la 12, la 16, la 17 y la 20. Son las fronteras o las superficies 7, 8, 9, 12, 16, 17 y 20. Si las acepto, pues debería estar seleccionado. Así que es esta de aquí abajo, estas dos que se ven por detrás, la de arriba y esta pequeñita que queda entre el polo positivo y la carcasa. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora me va a hacer falta también otra propiedad. En este caso no es una selección, sino em, un acoplamiento que voy a calcular la media, ¿vale? La media en este caso, la media de la temperatura que tiene mi batería. Voy a considerar que mi batería tiene bueno, pues eso, una conductividad térmica moderadamente alta, me va a permitir calcular la temperatura media de la batería para yo poder representarla en función del sistema de refrigeración. Quiero ver la temperatura de la batería en función de lo potente que pueda ser mi sistema de refrigeración. Para eso, pues nada, coloco la selección y bueno, yo podría seleccionar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Seleccionar el bloque de batería, pero como ya tengo las selecciones descritas, ahora me aparece que puedo establecer esta media al dominio
que he nombrado como el material activo de la batería. ¿De acuerdo? Ese de ahí. Para eso he hecho este tipo de selecciones, para poder luego acceder a ella de manera más o menos rápida. Vale. ¿Y qué sería? Bueno, ahora hay una serie de propiedades que puedo intentar facilitar. Por ejemplo, me voy a ir al componente 1. Al componente 1. Me voy a ir a ver si lo encuentro. Definition. Aquí. Aquí, Share Properties. Aquí. En el componente 1, en propiedades compartidas, ¿vale? Tengo la propiedad compartida con los otros componentes dentro de mi modelo y como podéis ver la temperatura, que es la que tengo aquí, pues tengo que ponerle que permitir compartir la temperatura de la batería con la temperatura media que he obtenido en la propiedad anterior, ¿de acuerdo? Así que establezco esta propiedad que es Noj-Jacobian, componente 2, average operator 1, es decir, la media que he calculado de la temperatura del componente 2. Acoplo la temperatura de mi componente 2 con la temperatura de mi componente 1 para indicar que es la misma propiedad con la que voy a trabajar. Bueno, dicho eso, ya estoy haciendo un acoplamiento en una de las direcciones, es decir, estoy diciendo que la temperatura de mi celda, la que acabo de construir aquí, se va a comportar o se va a relacionar con la temperatura de la celda electrolítica con la que estoy trabajando en el componente 1. Después voy a intentar ir un poquito más rápido porque quizás no me va a dar tiempo, podría establecer una serie de sondas, es decir, yo podría poner aquí probes para indicar, para poder medir la temperatura en diferentes partes de mi modelo, en la carcasa, en el interior, en el radio más externo, en el centro del compartimento. Lo podemos ver ahora, lo veré en el modelo cuando ya lo abra, pero directamente me voy a ir a las propiedades que necesito. Ya he hecho el acoplamiento diciendo al componente 1 cuál sería la temperatura según el componente 2 y ahora vamos a hacer lo opuesto, es decir, vamos a abrir una serie de variables, voy a un paquete de variables y en este paquete de variables voy a utilizar dos variables, entre ellas esta, que sería QSUH, la variable, le digo al componente 2 que hay un calor electroquímico que se genera a partir de según su descripción, la fuente de calor media que procede del comportamiento o del uso de la batería del componente 1. Es decir, he hecho un acoplamiento en las dos direcciones. El acoplamiento de decirle que la temperatura de mi modelo 2 es la misma que la del modelo 1 y a la vez la fuente de calor en mi modelo tridimensional la relaciono con el modelo que tengo inicialmente. Una vez hecho eso, lo que habría que hacer es, bueno, podemos añadir materiales y asignarlos a los diferentes componentes. Además de los materiales con los que ya trabajo, puedo añadir materiales, por ejemplo, a mi componente 2 voy a añadir materiales para las partes que estoy trabajando. Por ejemplo, voy a necesitar aire, que voy a trabajar el aire como líquido refrigerante. Voy a necesitar también acero, steel, este de aquí, que se lo voy a asignar al dominio tridimensional, hemos dicho, este de aquí, el polo positivo o la borna positiva. Voy a añadir de nuevo otro material, el mismo, aunque sea el mismo, pero en este caso lo voy a asignar a la carcasa de acero que envuelve la batería, que he definido hace un momentito, y luego, pues por ejemplo, puedo añadir nylon, que es el material que vamos a utilizar para el mástil. ¿De acuerdo? Son las propiedades, sobre todo las propiedades térmicas, la conductividad, etcétera, que me van a hacer falta para modelarlo. Estos materiales son materiales del bloque de materiales básicos del modelo básico de Consol. Realmente no son materiales del bloque de baterías,
que los tendría aquí, los electrodos y los electrolitos, porque estos materiales ya los había incorporado en el modelo base 1D con el que empiezo a trabajar. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues a cada uno de esos materiales añadir los dominios, ¿no? Por ejemplo, este material solamente va a estar en la zona del compartimento de flujo. Este material de aquí se lo vamos a poner al conector positivo. Este segundo material de acero, en este caso sería a la frontera asociada a la carcasa externa de la batería. Y el nylon es un material que está asociado al mandrel, ¿vale? Al material activo de la batería no necesito establecerle propiedades de materiales porque lo estoy directamente relacionando con el modelo 1D con el que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Estoy haciendo el acoplamiento entre el modelo de batería que ya tengo y el modelo externo de flujo y transmisión de calor. Bueno, vamos a hacer unas cuantas de configuraciones básicas, no son todas porque realmente el modelo requiere más tiempo y hacerlo un poco más despacio, pero en general algunas cosas fundamentales que son, por ejemplo, en el bloque de transferencia de calor, tengo ahora mismo considera todo el bloque como si fuera una única cosa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a centrarnos, voy a meter un segundo sólido y este segundo sólido le voy a decir que está relacionado con el material activo de la batería. ¿De acuerdo? Este sólido 2, podría cambiarle el nombre, podría llamarlo batería, está relacionado con el material activo con el que voy a trabajar. Y ese sólido, además, tiene una serie de propiedades eh, eh, o sea, tiene una serie de propiedades que no creo que no lo he hecho, pero también tendría que haber definido un sistema de coordenadas cilíndricas y este sólido 2 asignarlo, un poquito de lento hoy, a ver, al sistema de coordenadas cilíndricas en lugar del sistema de coordenadas cartesianas con el que voy a trabajar. Es decir, voy a trabajar en el radio de mi batería. Además, la conductividad la voy a poner no isotrópica, sino diagonal. Es decir, la conductividad de mi sistema de mi batería no va a ser igual en el eje, en el radio, en la dirección angular o en la dirección, bueno, en la dirección angular y en la dirección longitudinal voy a considerar que es la misma porque es un pliegue de batería, pero a lo largo del radio va a tener una conductividad diferente asociada a la geometría que tiene la propia batería. Entonces, por ejemplo, aquí pondría una conductividad de la batería, es una parámetro, una propiedad que ya tengo en mi lista de propiedades asociada a la dirección del radio, y en las otras dos direcciones, la conductividad térmica de la batería en la dirección angular y la conductividad térmica de la batería en la dirección longitudinal o en la dirección de arriba abajo, de borna positiva a borna negativa, perdón, angular, diferente. Estos valores que tengo aquí en mi lista de parámetros podemos ver que son en esta lista aquí tengo la 0,89 versus 29,5 vatios por metro Kelvin, menor en el radio que en la dirección angular. ¿Y esto por qué? Pues porque la dirección angular viaja a través de las líneas, o sea, de los conectores de corriente del aluminio y del cobre, que están completamente conectados, haciendo la espiral y a lo largo de todo el eje longitudinal de esta batería, con lo cual se transmite muy bien el calor. Pero a lo largo del radio, el calor tiene que atravesar los diferentes componentes, ánodo, cátodo y separador, o sea, separador normalmente polimérico, que tienen una conductividad menor que los materiales metálicos y por lo tanto el transporte de calor a través del radio, como se puede ver aquí, es considerablemente menor que en el otro de los casos. Vale, ¿qué más necesitamos? Y esto sí que también es importante, es establecer la fuente de calor. Entonces, de vuelta al bloque de transferencia de calor que estaba configurando, voy a poner una fuente de calor. Y esa fuente de calor que coloco aquí es el calor
definido por el usuario Q sub h, que es la variable que mide la cantidad de energía que se libera cuando yo utilizo, cargo o descargo mi batería de iones de litio. Este valor de aquí se corresponde con la variable que he definido aquí, en que aparece en amarillo porque posiblemente me falta alguna configuración, y esta variable que me aparece aquí podemos ver que consiste en coger el calor que se genera en la batería del modelo 1 de iones de litio del componente 1, pues tanto en el polo negativo, en la parte negativa, en el ánodo, en el cátodo, en el separador y en los diferentes componentes a medida de su correspondiente uso. Es decir, le digo al componente 2 que la fuente de calor de mi sistema tridimensional está asociada al calor que se genera, al calor electroquímico, digamos, que se libera como consecuencia del uso de la batería. Por cierto, calor que se genera tanto cuando estoy descargando como cuando estoy cargando. Es decir, la batería en el proceso de descarga, sobre todo descarga galvanostática, también libera calor. La única manera de que la batería no libere calor es no usándola, dejándola en reposo y por lo tanto dejando refrigerarse. Bueno, ¿y qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer algunas configuraciones adicionales, pero tendríamos que hacer configuraciones relacionadas con el flujo, con el módulo, digamos, de flujo de fluido con el que vamos a trabajar. Normalmente hay que establecer, pues, por ejemplo, la entrada, que sería, pues la tenemos direccionada, tenemos esta de aquí. Además, establecer pues las condiciones de entrada que correspondan. Habíamos puesto una velocidad V-in como parámetro. Podemos establecer también la salida, por supuesto, por dónde va a salir el aire, outlet, que hemos definido también su dominio para poder seleccionarlo más rápido, esta de aquí. Y ahí podemos establecer condiciones pues de flujo normal, evitar que haya, en caso de que haya vacío, de que el aire vaya en la dirección contraria o una serie de condiciones de presión, etcétera. De momento aceptamos lo que tenemos. Tendríamos que también establecer la correspondiente simetría, por supuesto. Hemos puesto planos de simetría, pues entonces le decimos que tanto en este plano de aquí como en este plano de aquí el flujo se va a comportar de manera simétrica. Tenemos que establecer también condiciones iniciales de flujo si queremos. Voy a hacer acoplamiento en las dos direcciones. Voy a establecer una temperatura inicial. No, he puesto en la superficie, perdonad, eliminar, pero tendría que poner unos valores de condiciones iniciales de temperatura en las diferentes partes del modelo. Tendría que establecer una serie de condiciones que me permitan hacer bueno, pues mi acoplamiento, tanto de la parte de mecánica de flujo de fluidos como en la parte de mecánica de transporte sólido. Lo más importante es permitir, o sea, establecer correctamente la fuente de calor para poder llevar a cabo este tipo de modelo. Y yendo un poquito más rápido, ahora voy a cargar el modelo ya resuelto para poder comentaros. Me haría falta, sin duda, establecer una malla para poder resolver el ejercicio. Además, sabemos que las mallas, todos los modelos que trabajan con flujo de fluidos requieren un mallado muy fino para más o menos asegurar la resolución adecuada, pero lo que voy a hacer, ya me he pasado mi media hora, sabía que no iba a dar tiempo, es abrir directamente el modelo resuelto y ya con un poquito más de detalle contar cómo quedaría, una vez terminado el modelo, cómo quedaría el resultado. Como podéis ver, aquí este modelo resolver tarda 48 minutos y 36 segundos, la última resolución. Es un modelo muy acoplado, por lo tanto el tiempo de computación es moderadamente alto. El mallado que se utilizaría en este caso es un mallado bastante fino que permite asegurar que las condiciones de flujo se hacen de manera correcta. Vuelvo a comprobar aquí que he puesto mis propiedades de mi sólido
la conductividad no, o sea, las propiedades correspondientes a las diferentes direcciones, la fuente de calor, QSUH, la temperatura inicial con la que voy a establecer una temperatura de referencia aquí, la del aire de entrada, es decir, el aire que entra siempre a temperatura, sale por aquí. En mi parte del flujo laminar tengo mis condiciones de pared, donde hay pared y por lo tanto no hay ni simetría ni entrada ni salida, donde tengo la salida, la entrada y los planos de simetría. Y lo último que no he configurado ha sido el estudio, que voy a hacer un estudio por pasos. Un estudio, primero un estudio estacionario, donde solamente resuelvo el flujo del aire, es decir, como si la batería estuviera parada, no estuviera generando ningún tipo de calor. Después voy a hacer un estudio también independiente de eso. Estos dos estudios son dos estudios, digamos, para establecer condiciones iniciales consistentes, donde solamente activo el modelo de batería de litio para establecer la relación, digamos, de corriente con la que estoy trabajando, y después un estudio transitorio donde voy a resolver transporte de calor en líquidos y fluidos, flujo no isotérmico y la batería de litio, donde voy a hacer un sistema de ciclo de carga y descarga. Y los resultados que tengo, pues mostrándolo más o menos por aquí, serían, como podemos ver, hago un ciclo de carga y otro de descarga. Voy a abrir un poco esto. Ciclos de carga y de descarga continuados son 2,5 ciclos, ¿no? Carga, descarga, carga, descarga, carga y circuito abierto. Y veo que la temperatura, en este caso la azul, que la temperatura media de mi celda sube y sigue subiendo cada vez que hago tanto carga como descarga galvanostática hasta llegar a este valor de aquí. La temperatura máxima y mínima es distinta que la media, obviamente, y cuando ya entro en circuito abierto, la batería se refrigera. Esta temperatura, que está controlada por debajo de los 40 grados, solo es posible asegurar que no aumente, teniendo en cuenta la intensidad moderada de este ciclo de carga y descarga, gracias al sistema de refrigeración que se ha propuesto en este modelo. Es decir, el aire frío que entra por el lateral de la carcasa atraviesa y se adapta al espacio correspondiente a través de la batería, y además de adaptarse a nivel de mecánica de fluidos, de adecuarse, aumentar su velocidad, etcétera, va restándole, va quitándole parte del calor electroquímico que se va generando y sale más caliente por compartimento de salida. Si nosotros aumentamos, por supuesto, o sea, aquí se pueden hacer ahora pues el juego de jugar con los parámetros y las simulaciones para ver qué se obtiene. Pero, por ejemplo, si aumentamos la velocidad, si aumentamos el número de Reynolds, manteniendo en este caso, hemos dicho que flujo laminar, ¿no? Manteniendo no flujo laminar, pero si vamos aumentando, digamos, la convección, pues, o si disminuimos la temperatura del aire de entrada, pues conseguiremos una mayor refrigeración, mantener la temperatura de la batería más fría para este tipo de proceso. Bueno, este tipo de modelos sería una base para luego construir, por extensión, sistemas de refrigeración de packs de batería. Es decir, yo podría ahora considerar más celdas o celdas que están unidas entre sí, dejando más o menos espacio entre las celdas por el que circula el aire, y comparar cómo quedaría el modelo de convección forzada como tenemos aquí con un modelo de convección natural, por ejemplo, o con cualquier otro sistema de refrigeración para mantener, para controlar los sobrecalentamientos de la batería en los ciclos intensos de carga y descarga, que por supuesto ya sabemos que son uno de los principales motivos de fallo térmico y del deterioro temprano de las baterías, y de los principales retos todavía a superar en los sistemas sobre todo en automoción.